Seguimos. En esta oportunidad volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien se fue hoy a la Asamblea Nacional. Allí entrevistó a representantes de la Comisión de Medios. Carlos. Amigos de Reporte Estelar, gracias por este contacto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde la organización Espacio Público, su director ejecutivo Carlos Correa dijo que al no haber libertad en la búsqueda, en la recepción y en la difusión de información, se compromete la libertad de prensa y la libertad de expresión en Venezuela. En el ámbito de buscar información, Venezuela tiene serias restricciones para el acceso a la información pública, a tal punto que algunos indicadores económicos no los publican regularmente. O cuando tú pides información al Estado, el Estado no te la da. A la hora de recibir información hemos registrado en el último tiempo bloqueos, por ejemplo, a sitios web. Hemos tenido situaciones en las que algunos canales han sido sacados del aire o que se les ha prohibido su circulación a través de las cable operadoras o la televisión por cable. Y después la posibilidad de difundir, en el último tiempo hemos tenido algunas dificultades, ¿no? Bueno, el tema del papel, por ejemplo, es muy grave. Algunos diarios han tenido que cerrar, circular su información, o sea, circular su tamaño del diario y también circular, reducir las ediciones. Ahí hay un problema serio. Otro componente que tiene que ver con la libertad de expresión es que nadie debe ser molestado a causa de sus opiniones. Y en Venezuela en algunas ocasiones tenemos que determinados medios o propuestas de comunicación están siendo castigadas tienen una perspectiva editorial crítica o porque hacen cuestionamientos o porque hacen determinados tipos de entrevistas. A propósito de la fecha, diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación también fijaron su posición en torno a la situación de los medios de comunicación en Venezuela. El Día Mundial de la Libertad de Prensa en Venezuela tiene un recuerdo que lo estableció el embajador de los Estados Unidos, Charles Shapira, cuando en la sede de la Embajada de los Estados Unidos hicieron un sainete, una burla del entonces presidente de la República, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Eso no ha ocurrido en ningún país del mundo. Ciertamente aquí del papel que trae el complejo editorial Alfredo Maneiro, el 93% es para los medios privados, el 7% para los medios públicos. Y ese porcentaje para los medios privados se le entrega a la Cámara Venezolana de Periódicos. Son 100 periódicos que están afiliados a esa Cámara, todos privados. Y se le entrega y se les ha entregado como ellos mismos, sus propios directivos, así lo han ratificado. Lo demás es parte de una campaña. Cuando al cineasta Luis Correa, por haber hecho una película sobre el caso Mamera, le hicieron también un juicio y le quitaron el premio municipal que se había ganado. De manera que hay una larguísima historia, que si estos colegas no la conocen, es porque realmente yo les recomiendo que lean la historia para que no la repitan. Nunca como ahora se ha dado tanta la libertad de expresión y esos casos que yo les he citado de la historia de la comunicación en Venezuela no se han visto ahora. En un país donde lamentablemente el ejercicio del periodismo se ha convertido en una de las profesiones más complicadas, más difíciles y con más riesgo por las diversas agresiones y por el permanente hostigamiento del gobierno nacional. La situación de la libertad de expresión en Venezuela está en una de las crisis más grandes que hayamos tenido en la época democrática y francamente lo que ha ocurrido durante estos años es que se ha ido armando con una infraestructura de control, de hostigamiento, de censura a los medios de comunicación que se ven desde todos los ámbitos. Y luego de conocer estas opiniones, vamos a trasladarnos al estado Nueva Esparta. Allí nuestro colega Roiny Brady nos trae un reporte de la situación de la libertad de expresión en Nueva Esparta. Veamos. Sí, buenas noches del Valle, un placer saludarte y a toda tu audiencia de Reporte Estelar. Justamente en este día como hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Nueva Esparta, la licenciada Sonia Palacios, quien indicó que esta fecha no es de celebración, sino más bien de conmemoración por las limitaciones que han sufrido varios medios de comunicación en el país en la actualidad. Veamos. No hay nada que celebrar. Por ahí dicen que hay libertad de prensa. Yo creo que hay muchas acciones que indican que no hay libertad de prensa en Venezuela. Bueno, el cierre de emisoras de radio, las sanciones a periodistas, amedrentamiento, los periódicos que han tenido que cerrar, periódicos además que han hecho historia en Venezuela están cerrados. En Nueva Esparta no escapamos de esa situación. Aquí hace unos años habían 4 periódicos, quedan 3, de esos 3 uno tiene a veces 8 páginas, 12 páginas,
otro de 36 vamos a 16, ya está migrando a la parte digital. Eso es cercenar la libertad. Yo como usuario quiero tener toda la información. Y tú como periodista podrías tener acceso a todas las fuentes, porque tú eres el vínculo entre la comunidad y la persona que da la información. Si a ti no te lo permiten, yo voy a estar desinformada. Eso es coartarme la libertad de expresión. Y eso está pasando mucho. La inseguridad que también atenta en contra de los periodistas. Primero, la inseguridad en su trabajo, que ya no los dejan cubrir toda la fuente. A veces los equipos tienen que bajarlos escondidos porque se los pueden robar. Pero es que nuestra sede del Colegio Nacional de Periodistas ha sido robada casi en lo que va de año, casi que 3 meses seguidos, si contamos las veces que se han metido a robar. Palacios exhortó al gobernador de la entidad insular, Carlos Mata Figueroa, a velar por la seguridad de la sede del Colegio Nacional de Periodistas ubicada en Guatamare, en el estado de Nueva Esparta, para que no sea más blanco de la delincuencia y pueda funcionar debidamente. Con esta información volvemos contigo, Del Valle. Y en esta oportunidad nos trasladamos al estado Carabobo para revisar la situación del diario El Carabobeño, uno de los diarios que ha cerrado precisamente por la falta de papel. Y precisamente veíamos la semana la comisión de medios que fue hasta la Corporación Maneiro, donde se evidenció las bobinas que existen en esas instalaciones. Por cierto, visita que fue objetada por el presidente de la corporación, Hugo Cabezas, quien amenazó con denunciar ante la Fiscalía a estos diputados. Veamos. Saludos a quienes a esta hora sintonizan Reporte Estelar. Este 3 de mayo, el diario El Carabobeño, uno de los más importantes de la región central del país, con más de 80 años de historia, cumple 1 mes y medio de haber cesado sus publicaciones a raíz de la falta de papel periódico. Aún esperan por la asignación de materia prima. Parte de ese trabajo es esa visita que hicieron los diputados al complejo editorial Alfredo Maneiro. Evidentemente ahí hay el papel, eso no está escondido, eso está a la vista de todos, y cada vez que nosotros vamos a buscar papel, pues también vemos cómo diariamente salen gandolas. Eso es colocar una mordaza elegante, disimulada, pero brutal a la libertad de expresión. Periodistas como Beatriz Rojas desde hace 26 años forma parte de esta redacción. Situación similar con el fotógrafo Clemente Espinosa, que en el año 1965 puso por primera vez su pie en este importante periódico de la región central del país. Ambos coinciden en que las libertades del periodismo venezolano van en retroceso. Yo sé que los tiempos han cambiado, que la modernidad y lo demás, pero a la gente le gustaba el periódico tangible, pues el que pudiera ver. Entonces siento que de una manera estamos llegando a menos personas, a menos ciudadanos que leen el trabajo que nosotros hacemos. Ciego y sordo, ¿oíste? ¿Por qué? Porque el Estado equivocó las herramientas, mal usó las herramientas para exterminar lo que nos costó muchos años en democracia construir. La incertidumbre por la estabilidad laboral de los periodistas de este diario continúa. Desde que iniciara la crisis eran más de 300 trabajadores. Hoy son poco más de 200 los que continúan trabajando. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Retornamos a Caracas. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Grafe. Bueno, y por cierto, acá en Caracas el día de hoy se realizó una marcha convocada por el Colegio Nacional de Periodistas, también el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Ven ustedes allí las imágenes, también la organización Espacio Público, Expresión Libre y otras organizaciones que se unieron a esta manifestación que llegó hasta la sede del PNUC. Esto para entregar un informe donde se evidencian todas las violaciones a la libertad de expresión que se habrían cometido en estos años en nuestro país. Bueno, de esta manera ponemos punto final al programa por el día de hoy.